y bioética. Acá. Esto lo hago todos los días, estoy peor que mi madre, porque es como que tengo que aprender todo. Bien. Está. Bueno, la clase de hoy entonces habíamos quedado que íbamos a hacer un repaso para el parcial que lo tenemos el martes que viene. ¿Está? Ahora me puse a ver cuántas clases, son pocas clases, chiquilines. Y de las clases, los conceptos más grandes o las cosas que les dimos más relevancia o más trascendencia, yo ahora cuando haga las presentaciones les voy a decir. Después de secreto profesional, consentimiento informado, más que nada, va a haber alguna pregunta teórica, pero hay como cuatro casos, cuatro situaciones, como pusimos en los talleres, ¿se acuerdan? Y ustedes van a tener que identificar cuál es la opción correcta de todas las opciones que hicieron, ¿tá? Como hicimos en el taller, igual. Así que ahí, bueno, capaz que es más fácil o si bien tienen que tener los conceptos claros, no es tan complejo. Después alguna pregunta teórica, vieron que yo casi siempre le pongo alguna definición, a ver si es verdadera o falsa y demás. Y no es nada complejo, ¿tá? Así que tranqui. Vamos a empezar con lista que se puede Profe, escribir. Sí, una consulta tipo de escribir me trabé. Una definición, por ejemplo, eso mm, no. son todas múltiple opción, no hay Ah, ok, abierta. ok, Así que perfecto. tranqui. A lo sumo, por eso en las definiciones yo les puedo poner alguna trampita de verdadero o falso y en realidad está como invertida la definición y demás, pero en realidad abiertas no pongo porque si no, después, se los digo sinceramente, después para corregir preguntas abiertas de la inmensidad que son, estoy 2 meses corrigiendo y prefiero, ¿sabes qué? Poner verdadero o falso o múltiple opción o algún caso clínico así en la que la respuesta sea única y me parece más fácil para ustedes y para nosotros. Después no les entiendo las letras, las veces que he puesto preguntas abiertas es un lío. Entonces es múltiple opción o verdadero o falso. Yo nunca pongo mucha opción correcta. La gran mayoría es una, son cuatro opciones y una es la correcta o la incorrecta. ¿Tá? Pero preguntas abiertas no hay. A lo Ok, sumo, buenísimo. que no es en este ejemplo alguna palabra, que pongan alguna palabra. ¿Tá? Así que tranqui. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan la primer clase que empezamos con estos conceptos generales, que era la ética, que era la bioética y que era la deontología? Bueno, todo lo que era todo lo que era la diferencia entre moral y bioética, grande, muy por arriba. La ética proviene, esto no me importa. Esperen, esto no me importa. Bueno, moral es un conjunto de costumbres, normas y valores, sean escritos o transmitidos oralmente en una comunidad. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de moral, hablábamos de que la moral, a diferencia de la ética, puede haber varias morales en el sentido de que va a condicionar mucho donde nosotros crecimos, cuál fue nuestra comunidad, cuál fue nuestra cultura, qué nos enseñaron y qué se está enseñando de generación en generación? Por eso dice transmitidos escritos oralmente, pero bueno, podemos decir que puede haber varias morales cuando en realidad cuando hablamos de la ética hablamos algo más normativo, una disciplina, más una ciencia en sí mismo que obviamente se basa en muchos criterios morales, pero es una única ética y por eso, bueno, después pasó a ser como una disciplina y como algo más científico y con más evidencia. ¿Qué es esto? ¿No? Es la disciplina filosófica, la ética, que tiene por objeto el estudio de la moral intentando fundamentarla, ¿no? Sería como la ciencia de la moral en sí misma. Bueno, algunas diferencias de la ética y de la moral, ¿no? La moral presupone principios y procura aplicarlos en las situaciones, pregunta qué debo hacer de acuerdo a todo lo que trajimos, juzga sobre el valor moral de actos particulares, es un saber
prefilosófico, reclama respuestas situacionales, es un saber imprescindible para el recto obrar, es espontánea, asistemática, es acrítica, es un saber apoyado en lo prerreflexivo. Esto es la moral. A diferencia de la ética, que es a partir de situaciones, a partir de evidencia, de experiencia, por eso así funcionan las ciencias, busca los principios y busca las normas o busca pautas, ¿no? Pregunta por qué se debe hacer lo que se debe hacer, recomienda la norma o la reflexión moral, ¿no? Indaga el fundamento de los juicios morales, es un saber filosófico, reclama respuestas universalmente válidas, lo que venimos hablando, ¿no? Quizás las morales van a depender mucho de los pueblos o de las comunidades, mientras que la ética, al ser un principio y una ciencia pautada y demás, va a ser universal. No es imprescindible para el recto obrar, como nos hace la moral, ¿no? Es muy sistemática, debe ser crítica y es reconstructiva. Nos sirve para experiencia y como evidencia para otros casos, ¿no? Y las coincidencias es que son normativas, son reflexiones normativas y se expresan también en lenguaje normativo. Bueno, ¿se acuerdan que Cortinas, Adela Cortina, no la voy a bautizar más, eh, también ha expuesto y es una gran escritora y una gran moralista? Entonces lo que dice Adela Cortina es: la ética, pues a diferencia de la moral, tiene que ocuparse de la moral en su especificidad sin limitarse a una moral determinada. Tiene que dar una razón filosófica de la moral, como reflexión filosófica se ve obligada a justificar teóricamente por qué hay una moral. Y esto es la gran diferencia que la determina como ciencia, ¿no? Con el tema de, bueno, darle un porqué y un fundamento. O bien a confesar que no hay razón alguna para que la haya. No, no me importa. Cuando dimos ahora leyes y todo lo que era la legalidad, también obviamente surge las diferencias o las coincidencias con el tema de la ley, con el derecho, con lo legal. La normatividad, el hecho de que todas las concepciones morales exponen ciertos preceptos, normas, principios como obligatorios para que el conjunto de sujetos morales, y lo legal es el marco de mandatos, prohibiciones y permisos que han de regir obligatoriamente los actos de los ciudadanos en el territorio de un determinado estado. Lo de lo legal es lo obligatorio, esa es la gran diferencia. Bueno, esto ya nos dijimos. Bueno, las normas morales son autoobligadas, porque nosotros sabemos que está bien y está mal. Las normas jurídicas son externas, ya lo dijimos, todo lo que es el código de ética, el código civil, el código penal. Es instancia obligatoria porque es incondicional para nosotros y no es una última instancia para orientar una acción. En realidad nos van a orientar desde afuera y bueno, la moral tiene una universalidad total, mientras que la universalidad de las normas jurídicas va a depender del ordenamiento jurídico de cada estado, por ende es individual o parcial. Bueno, esto ya lo dijimos, una o varias morales. También ya dijimos que hay varias morales, va a depender de nuestras crianzas, de nuestras creencias y demás. ¿Se acuerdan de este ejemplo que lo dimos, ¿no? El hecho de cómo nosotros miremos o en qué posición nos pongamos para valorar las cosas. Consiste pues en una sola ética. Sí, la ética en cuanto a disciplina filosófica es una sola. Los argumentos éticos que se brindan desde la ética varían según la teoría ética en la que nos basemos. Existen teorías éticas que buscan dar respuesta a la pregunta ¿por qué debemos comportarnos moralmente? Pero bueno, lo que concluimos de esto es que tenemos una única ética en comparación a la moral. Bueno, la ética de los mínimos o éticas cívicas conformadas por mínimos acordados en sociedades moralmente plurales, es decir, no es lo mismo lo mínimo que necesitamos nosotros a los mínimos que necesitan quizás en otras civilizaciones, se asocian al principio de justicia y establecen el límite bajo el cual se puede renunciar la propia moral y la ética de los máximos. Esto no me
¿Qué es la deontología? Y esto es donde nos enfrascamos nosotros principalmente, ¿no? Es la rama, esperen, es la rama de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen actividades profesionales. Por eso la materia en sí misma, más que bioética, se llama deontología, porque es los principios que nosotros tenemos que tener claros cuando ejercemos profesionalmente. Así como el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de la profesión, ¿tá? Así que esto sí, es la rama de la ética que trata de los deberes profesionales. Teorías, muy por arribita, saber que existen varias teorías. Nosotros dimos todo lo que era la ética aristotélica, que lo que hablaba de la ética de Aristóteles era de la virtud, en realidad que nosotros como que teníamos ciertas virtudes individuales cada uno, más que esto no me importa. Después teníamos la ética kantiana, el deber ser. ¿Se acuerdan que Kant que decía que nosotros como seres humanos o como personas pensantes, a diferencia del resto de los animales, teníamos el deber de ayudar? Y esa era uno hablaba de la virtud, que habíamos nacido con esa capacidad, y otro hablaba de el deber de hacerlo. Y después estaba, esperen. Bueno, de esto surge el tema de la autonomía de Kant, pero esto es muy por arriba, ¿eh? El utilitarismo que hablaba de lo que buscar el costo-beneficio de las situaciones, por eso utilitario, que sea utilitario, ¿no? Y acá poníamos el ejemplo de la eutanasia, decíamos de que, bueno, eh, em, buscar la mejor opción para el paciente que le sea más útil, ¿no? Entonces, el ejemplo de la eutanasia, ¿no? Quizás eligiendo esa opción vamos a calmar el dolor o vamos a terminar con el sufrimiento de las personas. En este, en este también se basa los principios que después vamos a ver de la bioética, los principios éticos, en los que hablábamos de autonomía, la no maleficencia, el beneficio de los pacientes y demás. Y no mucha cosa más de esto. Estos eran videitos que hoy no se los vamos a poner. Bueno, de la historia de la bioética, nada. Quizás tener como referente que hubo varias, que hace muchos años que lo utilizamos, desde Hipócrates, que en realidad fue el primero quizás que lo plasmó. No mucha cosa más. Sí saber esta gente referente, ¿no? Potter como el padre de la bioética, todos los documentos que después él se dedicó a publicar en base a esto, y no mucha cosa más. Una ciencia de la supervivencia debe ser más que una ciencia sola, y por consiguiente se propone el término de bioética para poder enfatizar los dos más importantes componentes para lograr una nueva sabiduría, que era el conocimiento biológico y, y los valores humanos. Y él hablaba, ¿se acuerdan?, del puente entre las ciencias biológicas y las ciencias humanas. Entonces, la bioética actuaba como ese puente entre esas dos grandes ramas, ¿está? Nada más de las de la historia. Bueno, ¿qué es la bioética? La bioética como una interdisciplina, la bioética como una multidisciplina y transdisciplina. Y bueno, ¿se acuerdan que acá lo que decíamos era que trabajaban muchas profesiones, forma parte de todas las profesiones? Por eso es intermultitransdisciplinario, porque en realidad el tema bioético trasciende quizás a profesiones. Bueno, esto es lo que yo les digo: definiciones de bioética: estudio sistemático de las conductas humanas en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinadas a la luz de los valores y de los principios morales; rama de la ética práctica que construye a partir de diversas fuentes, como la sociología, antropología, psicología, historia y derecho, entre otras; disciplina con enfoque multidisciplinario que permite aplicar la visión respecto a los dilemas que surgen con la práctica; y Otamuro la define como la reflexión ética aplicada a los problemas morales que tienen que ver con la vida.
La bioética es el uso creativo del diálogo para formular y en lo posible resolver los dilemas que plantea la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente. Vidal considera que la bioética puede conceptualizarse según tres grandes acepciones, como un neologismo, como una disciplina académica y como un nuevo discurso. No nos vamos a poner mucho en esto. Eh, La bioética tiene la pretensión de constituirse en una nueva área de conocimiento que ha ido definiendo su campo de estudio, su objeto y su método, mucho más contemporáneo. Bueno, acá surge el principialismo, que ya lo habíamos dicho, y autores latinoamericanos, no me importa. La bioética como una interdisciplina, distintas disciplinas acogieron el término para incorporar en su propia conceptualización y entendimiento de los mismos. La medicina en su intento por adecuar la ética médica tradicional a los complejos desafíos que se le impusieron las tecnologías emergentes, tuvo la necesidad, obviamente, de utilizar la bioética como algo más imparcial, lo decíamos, ¿no? Poníamos ejemplos de esto. A veces no se pueden tomar decisiones o hay decisiones en las que debemos de compartir con otro profesional. Entonces, bueno, ante el avance científico y ante el avance de abusos que hubo, se vio cada vez más necesario el uso de la bioética. El derecho encontró en la bioética un campo adecuado para plantear los conflictos jurídicos que atravesaron el campo de la salud, bioderecho, esto por eso habla de la interdisciplinaria. Los medioambientalistas también encontraron en la bioética un sitio desde donde lanzar reclamos a las consecuencias de los impactos tecnológicos. La filosofía obviamente también encontró su lugar. La bioética y sus determinantes, ¿qué determinó esta necesidad? Lo que veníamos hablando, ¿no? El acelerado avance científico-tecnológico, el cambio en los modelos de asistencia sanitaria y debate del derecho a la salud y el surgimiento del derecho de los humanos, que, bueno, obviamente surgieron en base a los abusos, ¿no? Esto es, no todo el progreso biomédico que llevó a la necesidad. Estos son ejemplos, ¿se acuerdan que estos eran los que decidían quién se hacía hemodiálisis y no? Entonces la vida de mucha gente quedó sometida a esta gente. Eh, bueno, esto ya lo dijimos, crecimiento de avance científico, se vio la necesidad, derecho a la salud y a la forma de distribución de los derechos en salud, de los recursos en salud, el derecho a la salud, derecho humano fundamental, responsabilidad del Estado como principal resguardo de los bienes más caros de la sociedad. Los recursos en salud son limitados y serán insuficientes para satisfacer la demanda creciente si no se establecen los debidos criterios de producción. Distribución justa, después cuando demos derechos humanos vamos a ver mucho todo este tema de dignidad, universalidad y demás. Alcance e interpretación de la ética y la parte legal del derecho de la salud. Por algo son tan importantes también la parte del derecho y del abogado. Bueno, movimientos en defensa de los derechos humanos, reclamos sociales y movimientos movimientos en defensa de los derechos de los pacientes. Bueno, los temas de estudio de la bioética entonces, ¿no? Conflictos en la práctica clínica, conflictos en la investigación, tanto humana como animal, conflictos en salud pública, conflictos en genética y genoma humana, conflictos en el inicio y el final de la vida, ecología, medio ambiente, cambio climático y aplicación de nuevas tecnologías, ¿está? Imagínense, todo esto hoy está como hiper exacerbado. Quizás hasta hace, no sé, hasta el descubrimiento del genoma humano, las cosas venían mucho más lentas, pero hoy todo esto es como hiperabarcativo, ¿no? El medio ambiente, todo lo que estamos viviendo hoy con el tema del medio ambiente, sí serán problemas bioéticos. Bueno, los derechos humanos son los mínimos para la crítica y la reflexión ética, o sea que cuando Cortina habla de los máximos y los mínimos, bueno, derechos humanos es la base y a partir de estos derechos que tenemos que respetar,
es el resto, ¿no? O sea que serían los mínimos para vivir en un lugar civilizado o con normas. Son el conjunto de valores que la humanidad ha consensuado y reconocido como válidos para todos y serán el sustento de argumentación ética, reconociendo la dignidad humana y la libertad como valores fundamentales. Lo que yo les digo, dignidad es una palabra que permanentemente aparece, ¿no? La bioética y su método, esto después lo vamos a ir viendo específicamente cada uno de los temas. Nada, hoy es muy por arriba. La deliberación moral es uno de los métodos que propone y permite la bioética para dar respuesta a argumentos a los conflictos a los que se enfrentan. Es el método que permite e invita al diálogo plural entre individuos de forma sistematizada con una serie de pasos. Y acá que viene. No, pero esto tengo otra Profe, diapositiva. eso yo no lo encuentro, el que estaba leyendo recién, la diapositiva. ¿No está subida esto? ¿Esto no está subido en el Moodle, chicos? Está, pero en partes. Ah, Igual no bueno. está todo junto. Ah, ok, debe ser por eso entonces. Ah, bien, bien. Bueno, de última les subo esta si quieren para tenerlo más seguro. Es lo mismo, lo que pasa es que yo voy actualizando las clases de acuerdo a las que las voy dando, pero si se fijan los contenidos son los mismos. A veces lo que cambio son videos o talleres y demás, pero ya hace como 4 años que doy bioética. De última, si quieren, les subo esta, me hago acá, miren, esperen. Me hago una marquita, subir la celeste. ¿Cuál está? La que es blanca y amarilla, ¿no? Pero creo que están las Sí, mismas. esa está. Está, por eso creo que es lo mismo. Pero bueno, igual si sacaron fotos o algo, no me cuesta nada subirles esta. ¿Está? Bueno, principios de la bioética, que es... Ay, esperen, ¿por qué no me... Que acá, a ver. Que esta... capaz que la tienen también en otro color, porque a mí me gusta más esta, más la grisecita que yo tengo me gusta más, pero capaz que le subí otra. Esperen que acá estos. Los principios de la bioética. Igual dice lo mismo, lo que cambia es los colores y demás, y algunos ejemplos o videos que dependiendo de lo que esté en ahora presente, los voy cambiando. ¿Está? Bueno, ¿se acuerdan que cuando surgen, ay, ¿por qué no me cambié? Ay, surgen de las teorías aristotélicas, Kant, utilitarismo, principialismo, surgen esto, los principios de la bioética que en realidad son como los sustentos para después otras concepciones que hemos dado, como consentimiento, como secreto profesional y demás. Dentro de los principios estaba beneficencia, por supuesto, como eje central, no maleficencia, es decir, no agregar mal, justicia y autonomía. ¿Tá? Estos son los 4 principios básicos de la bioética, ¿no? Justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia que surgen obviamente por diferentes situaciones que se dieron y por diferentes contextos históricos, como por ejemplo el informe Belmont, que después esto lo vamos a ver. De esto no voy a preguntar nada más que los principios, ¿está? Después, todos estos informes y toda esta justificación lo vamos a dar porque surgen de lo que es derechos humanos y demás. Lo que nos tiene que quedar claro de esto es autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y de cada uno de esos vamos a fundamentar por qué. Lo que sí tenemos que tener presente dentro del principialismo es que ninguno es más importante que otro, ninguno, no hay orden jerárquico. En realidad, todos tienen el mismo peso para la bioética, tanto la justicia, la no maleficencia, la beneficencia como la autonomía.
¿está? Se deben de cumplir salvo que haya conflicto entre ellos. Por ejemplo, en el de beneficio y no maleficencia, el de la eutanasia, bueno, se supone que nosotros vamos a primar la vida del paciente y entonces ahí va a primar más el hecho del beneficio que el de no maleficencia. ¿Está? Pero en realidad, ¿qué es importante? Que ninguno es más importante que otro. Después también además de los principios, tenemos reglas que ahora vamos a ver que también tienen su peso y su participación. Bueno, cuando hablamos de no maleficencia, abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan causar daño al paciente. No hacer daño no es lo mismo que producir el bien, ¿está? Eso es. La intención es evitar realizar acciones que puedan causar daños al paciente. Beneficencia es brindar un beneficio, promover el bienestar al paciente. Por eso yo les decía, hay situaciones en las que hay que poner en la balanza cuál tiene más peso o cuál vamos a priorizar, ¿está? El ideal de beneficencia a veces no es distinto al principio de beneficencia, como por ejemplo exposición a un riesgo, acción innecesaria para prevenir ese daño. Dicha acción tiene alta probabilidad de prevenir el daño. La acción no presenta riesgos, costos o cargas excesivas para el que lo realiza. El beneficio puede superar cualquier carga, costo o prejuicio que pueda ocurrir dicha acción. Por ejemplo, cuando se va a operar una persona, sabemos que corremos ciertos riesgos, pero bueno, el beneficio siempre es mayor que el no hacer esa intervención quirúrgica. No me importa. Bueno, después surge este que lo hemos hablado muchísimo, autonomía, ¿no? Que su representación máxima es el consentimiento informado, ¿no? Regulación personal de uno mismo, libre, sin interferencia externa, que pretendan controlar sin limitaciones personales, es decir, la comprensión que impidan realizar una acción. En sinónimo, que yo actúe libremente, sin interferencias, sin presiones ni nada, que esto lo hemos dado mucho cuando dimos consentimiento. Existen dos condiciones esenciales para ser autónomos: la libertad de actuar sin coacción, manipulación o persuasión, y ser agente para la toma de decisiones autónomas, acciones intencionadas con conocimiento sin influencia externa. El paradigma de la autonomía es el consentimiento informado, que después lo vamos a ver bien. Consentimiento válido es diferente a consentimiento firmado, también esto lo dimos en autonomía, en consentimiento informado. Entonces, el paradigma de la autonomía es competencia más información más voluntariedad me va a dar un consentimiento informado y válido. Ay, este era un videíto bien, yo no sé si esta fue la que pasé, pero bueno. Justicia, otro de los principios. Existen diferentes concepciones del principio de justicia de acuerdo al contexto social, histórico y cultural: proporcionalidad natural, libertad contractual, igualdad social y bienestar colectivo. Por supuesto, dentro del principio de la justicia es esto, ¿no? Ser justos, todos vamos a ser medidos con la misma vara, todos, independiente de mi condición o mi estatus y demás, voy a ser evaluado del mismo modo, ¿no? Justicia distributiva, método que utiliza la sociedad para distribución equitativa de los derechos, beneficios y responsabilidades. El requisito mínimo común a todas las teorías de la justicia es que los iguales deben de ser tratados igualmente y los desiguales deben de tratarse desigualmente. A esto se llama ¿a qué es?, ¿no? Nosotros no podemos evaluar de la misma manera, por ejemplo, personas con discapacidad a las capacidades nuestras. Hay que evaluarlo de acuerdo a sus capacidades, y a esto se le llama el principio de equidad, ¿está? Y bueno, este dibujito es bien gráfico con respecto a equidad. Esto es igualdad,
todos tienen el mismo banquito. El tema que la equidad en realidad es que esto que nosotros le estamos brindando nos sirva realmente. Quizá, bueno, y ahí ven, ¿no? Al más chiquito le pusieron dos porque en realidad lograron el mismo objetivo. ¿Está? Ah, esto no me importa. Bueno, y esto es esto, ¿no? Dependiendo quién esté, vamos a igual a brindarle la asistencia. No me importa si es una viejita que está a punto de morirse, bueno, también necesita de mi atención. A eso habla con justicia, ¿no? Y otros principios, el terapéutico total, no me importa. Libertad y responsabilidad. Sociabilidad, sociabilización y subsidiariedad tampoco. Esto me encanta que lo sepan, pero voy a ir a las reglas, que es ahí donde nosotros vamos a actuar más, que es, bueno, confidencialidad. Y su representación máxima es el secreto profesional, juramento hipocrático, todo lo que vea, oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien. Si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré como un secreto inviolable. Esto ya lo dije, correlato legal, secreto profesional. Confidencialidad no es lo mismo que privacidad, esto después lo vemos en secreto profesional. Privacidad diferente a confidencialidad. La confidencialidad debido a una norma legal, norma moral o raciocinio del profesional puede estar justificada no respetar esta regla, ¿no? Cuando nosotros estamos exonerados a violar esa confidencialidad. Cuando no revelar información lleva a un daño probable o de gran magnitud. Esto igual después lo vemos cuando vemos secreto profesional. Privacidad. Derecho a la protección de un espacio secreto, la información relativa a una persona debe ser protegida y no debe ser difundido. Derecho a la autodeterminación informativa, la persona puede conocer y controlar los datos que los demás tienen sobre ella. La privacidad en la práctica clínica tiene un especial análisis en el acceso a la historia clínica, la utilización de bases, esto ya lo dijimos. Veracidad, también lo dijimos esto cuando vemos historia clínica, con el registro que tienen que ser veraces y demás, bueno, tenerlo también presente. Justificado en la autonomía, condición necesaria para un consentimiento válido. Veracidad no es lo mismo que verdad. No respeto de la veracidad, engañar, ocultar y mentir, no me importa. Y está, terminamos con principios, ¿está? ¿Voy muy rápido? No, para nada. Porque si no, no me da. Imagínense que son todas las clases. Bueno, este no me importa. Consentimiento informado. Ahí, bien. Bueno, ¿cómo se definiría consentimiento informado? Es un derecho de los usuarios que se considera una regla o norma moral de la bioética que orienta a respetar un principio moral de mayor importancia, que es el respeto por la autonomía del sujeto moral, ¿tá? Entonces acá hay dos aspectos grandes dentro del consentimiento informado, y es lo ético y lo legal. También, esto ya lo venimos viendo, el tema de no solo es para cubrirnos nosotros, que bueno, el paciente usó su autonomía y decidió sobre sí, sino que también es un tema ético el hecho de, bueno, informar, validar esa información y demás. Considera que el consentimiento informado no constituye una delegación de responsabilidades del médico hacia el paciente, sino por el contrario, compartir las mismas. Es un derecho del paciente y su preocupación previo a la realización del acto asistencial es un deber médico del médico.
Esto también es un deber del médico. Nosotros como equipo asistencial podemos estar implicados y por supuesto tenemos la obligación ética, pero como deber legal es un deber médico. El fundamento ético, desde el punto de vista ético, se fundamenta en principio del respeto de la persona, principio kantiano, pertenece a una concepción moral en la que se dice que la dignidad del ser humano reside en su autonomía moral y por tanto en su libertad, que es el principio de autonomía. El consentimiento no deriva del principio de autonomía, sino de la articulación correcta de los 4 principios clásicos de la bioética norteamericana: la no maleficencia, la justicia, la beneficencia y la autonomía. Si bien nosotros tenemos la representación máxima en la autonomía, en realidad si hablamos, están participando en los 4 principios. Obviamente la justicia, porque lo consideramos a todos por igual, entonces es justo que nosotros expliquemos todo. La no maleficencia, bueno, el beneficio, mostrar el beneficio de realizarse tal acto quirúrgico, y la no maleficencia es, bueno, si bien puede tener riesgos, es a costo-beneficio más beneficioso, ¿tá? Entonces, en realidad participan todos los principios. En la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos también hay un artículo exclusivo sobre consentimiento. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica, terapéutica, solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser expuesto y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ello desventaja o prejuicio alguna. Esto también lo hemos hablado, ¿no? Dentro del colegio médico también está, del código de ética del colegio médico también están los artículos: dar información completa, veraz, oportuna sobre las conductas diagnósticas o terapéuticas, comunicar los beneficios y los riesgos que ofrecen tales procedimientos en un lenguaje comprensible, suficiente, adecuado para ese determinado paciente. A eso se le llama los desiguales, por ejemplo, que nosotros no nos tratemos como iguales, que capaz que no está entendiendo nuestro vocabulario y demás. En casos excepcionales en que esa información pudiese ocasionar efectos nocivos en la salud física o psíquica del paciente, podrá limitarla o retrasarla, respetar la libre decisión del paciente, incluido el rechazo. En ese caso se informará sobre los riesgos o inconvenientes de su decisión y el médico podrá solicitar al paciente o a sus responsables, luego de la total y completa información del procedimiento, firmar el documento. El consentimiento como construcción jurídica no surge de la bioética, sino que precede a la existencia de esta disciplina. Ya antes de la existencia de la bioética se firmaban contratos y se firmaban consentimientos, por eso tiene una categoría dentro del derecho civil. Es una teoría de las obligaciones y contratos, como ya había dicho. Bueno, al profesional le corresponde informar al paciente y al paciente le corresponde aceptar o rechazar la propuesta. No puede ser sustituido por un acto administrativo. El consentimiento informado en la normativa nacional también está en la ley desde 1971, primer norma nacional que impuso el consentimiento informado dentro del ámbito específico de la salud. Estableció los requisitos necesarios para la donación de órganos y tejidos, así como la realización de autopsias clínicas. El consentimiento como derecho del paciente a decidir respetar a un acto médico propuesto aparece señalado en un decreto también de conducta médica y derechos de los pacientes, 258 del 1992, así que también tiene varios años. En la ley 18.335, que ya la hemos visto, también aparece reglamentado el consentimiento informado. Todo procedimiento de investigación. Bueno, cuando somos partícipe o nosotros somos o estamos liderando o llevando a cabo una investigación, también
es necesario pedir el consentimiento de los usuarios, clientes, pacientes que participen dentro de esta investigación. Requisitos éticos de validez del consentimiento informado radica en la triada, y esto es importante: información, libertad y capacidad para decidir. Son los mismos que exige el Código Civil cuando se firma un contrato, ¿no? Que el paciente esté informado, que tenga la libertad y que tenga la capacidad para decidir. Que sea la validez, cuando hablamos de validez, no se trata de que cumpla con meras formalidades, sino que mínimas condiciones sin las cuales perdería su finalidad: garantizar que el acto médico que se realice en sintonía con valores, intereses y proyectos de vida del paciente. La información debe ser adecuada, suficiente y continua, o sea que cambiando la situación clínica del paciente o de las decisiones que vaya tomando el paciente, nosotros debemos de seguir informando, no omitir los riesgos, lenguaje comprensible y brindar toda la información. ¿Cuáles son los privilegios terapéuticos? Se trata de una eventualidad excepcional en la que podría estar justificada la limitación de la información para evitar daño al paciente. En situaciones excepcionales y con el único objetivo del interés del paciente, con el consentimiento de su familia, se podrán establecer restricciones a su derecho de conocer el curso de la enfermedad, dejándose constancia en la historia clínica con la firma del personal de salud actuante y de los familiares. El paciente podrá ejercer el derecho a no saber. Esto también está en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, manifestando al profesional de la salud su voluntad de otorgar el consentimiento para la realización de los procedimientos de atención en salud sin recibir información, de lo cual se dejará constancia en la historia clínica firmada por el paciente y el profesional de la salud. Libertad, otro de la triada. Otro punto importante de la triada: se debe asegurar la ausencia de toda clase de coacción, violencia, amenaza o intimidación que directa o indirectamente influya en la decisión. El paciente tiene que saber que, sea cual sea su decisión, no será abandonado por el médico y que su opción será respetada y no tendrá otras consecuencias fuera de las que deriven de su libre negativa. Capacidad de consentir, la otra parte, la tercera condición de validez fundamental del consentimiento es que haya sido otorgado por una persona competente para otorgarlo. Una persona adulta cursando los efectos de una intoxicación aguda por alcohol o drogas que afecte su entendimiento no estaría en condiciones de comprender cabalmente la información. En personas declaradas incapaces, corresponde a sus representantes legales tomar la decisión. En consonancia con las conveniencias internacionales, se acuerdan de todo niño, niña o adolescente tiene derecho a que se le brinde información sobre los procedimientos de atención a su salud en términos adecuados a su edad y a la evolución de sus facultades, y que en todos los casos tendrán derecho a ser oídos y obtener respuestas a sus interrogantes. Sus opiniones deben ser debidamente tenidas en cuenta en función de su edad y su madurez. Muchas veces va a ser el médico tratante, el pediatra tratante, el que determine si él puede o no tomar decisiones. Corresponde al profesional de salud actuante, esto ya lo dijimos, valorando la madurez del niño. Titularidad: el titular es el paciente, siempre el titular del derecho a la información y el titular de consentir o rechazar el acto médico. ¿Quiénes son las excepciones? Niños y niñas o adolescentes no maduros. En casos de incapacidad civil será dado por curadores o representantes legales. En pacientes civilmente capaces en situación de imposibilidad, como por ejemplo coma, intoxicación alcohólica, episodios psicóticos, la representación recae en el cónyuge, concubino o parientes más próximos. Falta de familiares: el paciente podrá comunicar con anticipación al servicio de salud el nombre de otra persona llegada.
Acá también, que no sé dónde está, pero me parece que me pasé la diapositiva, si el paciente estuviera en coma, intoxicación alcohólica y demás, y no hubiera familiares ni nadie, bueno, si hay un riesgo de vida, ¿no? Un riesgo de vida inminente, la decisión va a tomarla la dirección técnica, ¿no? El equipo tratante, indirectamente la dirección técnica del sanatorio o de la institución. Cuando tenemos riesgo vital inminente, no podemos esperar a que llegue un familiar, ¿no? Lo vimos en talleres, esto lo puse algunos ejemplos, como, bueno, en un niño de CTI que no están los papás para tomar la decisión, si hay riesgo de vida, se va a tomar igual, se va a realizar igual. eh, con el aval de la dirección técnica. Oportunidad antes de practicarse el acto médico, después de recibida y comprendida la información, esencialmente verbal, interacción singular entre el médico y un paciente. Esto ya lo dijimos, importante, debe de quedar registro en la historia adjunta en la historia clínica. Esto capaz que es. En urgencias, emergencias, situaciones en que la demora signifique riesgo grave para el paciente o de notoria fuerza mayor, la legislación autoriza a actuar sin consentimiento expreso, ¿tá? Eso ya lo dije, que lo había dicho antes. Cuando se está frente a patologías que impliquen riesgo cierto para la sociedad, que integra así como los tratamientos obligatorios impuestos por la ley. En caso de conflicto se produce la libertad de decidir en la salud pública, por ejemplo, la vacuna obligatoria, esto también ya lo dijimos. En caso de enfermos psiquiátricos puede ser necesaria su internación compulsiva de acuerdo a la forma establecida por la ley también. Imagínense estos pacientes con riesgo para otros pacientes, también no vamos a esperar la decisión de los familiares, ¿está? El consentimiento informado es un derecho del paciente y no es un seguro para el médico. Y ta, terminamos consentimiento informado. Em, Secreto profesional. ¿Alguien? ¿Preguntas, consultas o algo? No, ¿No? Bien. Bueno, ¿qué vamos? No me importa. Importante, los pilares del secreto profesional, ¿no? Estos, vieron que dijimos pilares del consentimiento, bueno, pilares del secreto profesional. Intimidad, confianza, lealtad, ¿está? Em, Intimidad, y esto lo hablamos pila, con intimidad a todo sentido. Es el ámbito en que los seres humanos gestionan libre, privadamente su mundo de valores y todo lo que tiene que ver directa o indirectamente con ellos. El derecho a la intimidad protege de la intromisión no deseada de otras personas en ese espacio sin consentimiento expreso del interesado, y dentro de este se incluyen todos los datos referentes al cuerpo, la sexualidad, la salud, la enfermedad, la vida y la muerte de las personas. ¿Se acuerdan que el secreto trasciende a la vida? Diferentes niveles de intimidad, nivel físico, nivel de información, nivel de decisión. Obviamente todo esto habla de intimidad. Importancia, la dignidad y el bienestar personal, la creatividad y la responsabilidad del individuo solo son plenos cuando se ejerce libremente y sin censuras. Los individuos no podrían ser lo que son ni ser lo que quieren ser sin un refugio de intimidad. ¿Cuáles son los argumentos éticos? Los actos humanos auténticos se originan en la intimidad de la persona. La intimidad convierte en individuo en un agente moral y la posesión de una intimidad única e irrepetible es uno de los fundamentos de la dignidad moral que constituye al ser humano como un fin en sí mismo. Intimidad uno. El otro, confidencialidad. Se acuerda que confidencialidad venía de las reglas éticas, ¿no? Es el derecho de la persona a que aquellos que hayan tenido conocimiento de sus datos íntimos
no pueden revelarlos ni utilizarlos sin su autorización. Proviene del nivel informacional de la intimidad. Todo lo que pertenece al ámbito de la intimidad tiene carácter confidencial y siempre estará en relación con la información. Porque es importante para nosotros como profesionales de salud, el deber ético de confidencialidad y secreto es un bien social muy importante porque permite que los usuarios tengan confianza en el sistema de salud, generando condiciones para precautelar el acceso a servicios de salud y con esto al derecho a la salud, a la vida, a la integridad y a la intimidad, el bienestar de la población. Genera las condiciones de confianza en la relación paciente y profesional, asegurar la intimidad para que todos y todas puedan decir la verdad sin miedo a que la información trascienda y garantizar que sea él o los pacientes en su calidad de propietario de la información de la salud quien ponga los límites. O sea que confianza. ¿Qué nos permite la confidencialidad? Nos da confianza por parte de los pacientes, nos da veracidad porque al sentirse confiados se hablan mejor y calidad de la información que brinden va a ser de buena calidad. Genera una nueva relación sanitaria basada en respeto y elecciones de los derechos y garantiza el derecho del personal de salud a acceder entonces a una información veraz, necesaria como herramienta social existente de impacto, no me importa. Equipo de salud en el ámbito de la medicina, en equipo y dentro de una estructura sanitaria compleja, todas las personas que por su relación laboral lleguen a conocer información confidencial, bien por participar directamente en la atención del paciente o por su necesaria colaboración para hacerla posible, deben conocer y respetar este derecho a la confidencialidad del paciente. Todos, ¿no? Informáticos, administrativos, celadores, seguridad, personal de limpieza, etcétera. ¿Qué es la información sensible? Se considera a todos los datos relacionados con la salud y con el cuerpo. Sobre estos datos se aplica la máxima protección. La mayoría de los derechos se extinguen con la vida del paciente, pero el derecho a la intimidad y al honor no se extinguen con la muerte del individuo. O sea que el secreto profesional trasciende la vida. Es el deber de la persona que conocen ciertos datos de otros están. Juramento hipocrático, ya lo dijimos. Me interesa. Modelos emergentes donde el paciente toma decisiones porque afectan su salud. Información, entran en juego valores personales del paciente y nuestro también está dentro de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos en el artículo 9, privacidad y confidencialidad. De acuerdo a la OMS, vieron que la OMS a mí siempre me gusta, el secreto profesional implica la obligación que tiene el profesional de la salud de proteger la información de los pacientes, no divulgarla sin su autorización y asegurarse de que cuando se consienta su difusión, es el paciente que tiene que autorizarla, sea libre, sin coerción, sobre la base de información clara, veraz y oportuna. Bueno, todos estamos implícitos en esto. Nadie del sistema de salud está autorizado a divulgar información. Se aplica a cualquier, esto ya lo dijimos. Tipos de secreto: secreto natural, prometido, confiado, revelación directa o indirecta. Las implicaciones que podemos tener es inviolable, es inseparable al ejercicio de los profesionales, debe de guardarse por el profesional aún después de muerto y la confidencialidad de la historia clínica. Siempre tener presente el derecho moral y el respeto a la no divulgación de la información confidencial. El profesional se puede ver implicado en problemas legales referentes al secreto. La ley del Código de Ética Médica, esta es la ley donde se aprueba en el Código de Ética Médica la aprobación del Senado y la Cámara de Representantes decretan
Esta es la ley, ¿no? Aprobación del Código el deber médico como profesional de salud a seguir los siguientes principios. Secreto, guardar el secreto hasta terceros, aceptar, no me importa. Perdón, no me salía la chis. Esto ya lo dijimos, está en casi todas las presentaciones. Peligro vital, bueno, esto, ¿cuándo vamos a no, violarlo, por así decir, cuando hay peligro vital inminente para el paciente, por ejemplo, riesgo de suicidio? Negativa sistemática del paciente de advertir a un tercero acerca de un riesgo grave para la salud, por ejemplo, contagio, enfermedades transmisibles. Amenaza concreta para la vida de terceros, defensa legal contra una acusación de un paciente. Bueno, esto, circunstancias en las que no se ha de guardar el secreto profesional cuando se sospeche un delito, parte judicial, cuando seamos llamados como peritos o testigos por un juez penal, ¿no? ¿Sí, Natalie? Jimé, te hago una consulta porque en realidad es algo una duda que me surgió respecto a la privacidad y al derecho a la confidencialidad de las personas. Porque tú la otra vez mencionabas que a partir de los 13 años, los niños, estando en su capacidad, ¿no? Pueden 14, sí. elegir si entran acompañados o no a la consulta y demás, ¿no? El otro día fue una niña, no sé, tendría 14, 15 años, a hacerme una consulta sobre IB, ¿no? Entonces Sí. me dice, yo tengo que venir acompañado de un adulto, tengo que dar aviso a un adulto, ¿no? Para tener esta consulta. Entonces, yo le dije que no, ¿no? Que en realidad tenía derecho bueno, a asistir a la consulta con el ginecólogo, sola o acompañada de quien ella eligiera, digo, pero no necesariamente de sus papás o de un adulto. ¿Esto es así o le informé mal? No, eso sí, sí. Y lo que va a pasar ahí, ¿sabes qué va a ser? Que el médico va a valorar si la niña es responsable o no. Ella puede venir y después va a ser el médico quien decide si esta menor de 18 años puede tomar la decisión o no. ¿Tá? Usualmente Ok, ok. lo que pasa en estas situaciones es que el médico hace que la valora y todavía Uruguay no está tan evolucionado como para que estas decisiones no se hablen con los padres, por ejemplo, ¿no? Pero legalmente, y según esto, según el secreto profesional y Ujú. demás, ella como mayor de 14 años tiene el derecho de entrar sola a la consulta, tiene el derecho a... yo creo que después tengo el IBE, tengo el consentimiento del IBE, voy a chequear bien por las dudas para no hablar Claro, zaraza. porque después una compañera que trabaja en ACE también, me decía que en esas consultas los menores debían ir acompañados de un adulto, de No, alguien mayor de no. edad. No deben ir, no deben ir. Lo que hace sí después el médico tratante es, de última, si la ve muy inmadura, como Claro, decía ahí, bueno, ujú, sí, la hace ir con alguien, ¿no? Responsable, claro, con el que claro. sea. Pero voy a ver si en el consentimiento nuestro, en el consentimiento del Mautone, o que capaz que la chica de ACE se fije, Mm, porque eso está pautado por ministerio, no es una ley. O sea que mm. no nos compete solo a cada institución. No, 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 claro. No, yo no me di cuenta Aclara algo. Sé que a la consulta entran solos y la decisión, viste que con el cambio de sexo y demás también hay todo por un tema. eso. Pero lo que hacen usualmente todavía, que no sé si está bien o está mal, pero bueno, valoran Mm, la madurez de la chiquilina, ¿no? De la claro, menor, a ver claro, si puede tomar la decisión o no, ¿está? claro. Pero igual después voy a chequear bien en el consentimiento nuestro, porque no recuerdo si está, Mm, si habla algo de esto de los menores. No me claro, acuerdo, no me acuerdo. Igual pregúntamelo la clase que viene, porque ahora vale, me lo anoto acá para fijarme en el consentimiento. vale. Gracias, ¿Ah? Jimé. A mí como madre me da cosita, pero sé que es legal.
si vos me preguntás a mí Pues como claro, madre, no yo como... claro, se acerca esta niña, imagínate yo, 40 años, se me acerca esta bebita Exacto, a preguntarme ¿entendés? esto, ¿entendés? Entonces le digo, también me posiciono como profesional, ¿no? Y desde Sí. lo profesional, pues aparte Estuviste fue con una bien, amiguita, imagínate, eh, pobrecita, ¿no? Entonces me estuviste dice, no, bien. yo tengo que avisar a mis papás, tiene que venir alguien mayor de edad, entonces, claro, yo desde eso, desde lo profesional, Mm. me surgió esto de que no, de que en realidad ella tiene su derecho a la privacidad, su derecho a que, bueno, a ser, Sí. Está dentro de los derechos del niño, además, esto. claro, Esto a ser está informada sí. sobre todo, ¿no? Porque ella fue como con todas las dudas, pobre. Mm. Entonces le digo, no, mira, lo que corresponde, a lo que tú tienes derecho es a ir a una consulta con ginecólogo, a que te informen si estás en tiempo, bueno, todo lo que refiere a eso, le digo, pero y tienes derecho a la privacidad. Digo, tú tienes derecho a ir sola a esa consulta o con quien tú elijas que te acompañe. Digo, pero hasta donde yo sé, no es necesario que vengan tus papás que estén al tanto, porque me dio No, toda la sensación de que estaba asustadísima, pobre, ¿no? no, no, Por estuviste otro bien, lado, es obviamente, así. yo lo pienso como mamá también, o sea, pobrecita, ¿no? Sí, por eso te Toda la digo, incertidumbre en ese momento. cuando uno lo ve, te quedas así, pero bueno, está bien, vos estuviste bien. Ella no debe, no puede venir sin sus padres. Esa es no debe de venir con sus padres, puede venir sin sus padres, ¿está? Ahí va, dale, gracias. Pero lo voy a chequear bien en el consentimiento a ver si queda expreso escrito, porque no me acuerdo de haberlo leído eso, ¿sabes? No sé si está contemplado. Así que bueno, es todo un tema el embarazo adolescente. Hoy es el día de prevención del embarazo adolescente, justo lo leí hoy. Ah, justo. Sí, justo, mira. Bueno, cuando estamos exonerados, ¿se acuerdan que esto lo habíamos dicho? Nos pueden llamar, nos pueden confiar dentro de la consulta, no sé, y nosotros podemos romper ese secreto siempre y cuando nos llamen como peritos y testigos para un juez penal, ¿no? O el comparecer ante una comisión deontológica, ¿no? Nos llaman, ahora como estábamos haciendo, nos llaman a decidir a ver si se reúne el comité de bioética y decide sobre una situación. Ante una enfermedad de declaración obligatoria, por ejemplo, yo rompo el derecho del paciente al notificar al ministerio, pero bueno, estoy avalada por la justicia. Cuando exista riesgo para la salud pública y al emitir informes a otros facultativos, ¿no? Cuando yo hago una interconsulta, aunque no le pregunte, creo que esto surgió en alguno de los talleres, aunque no le pregunte al paciente, bueno, vos tenés la duda de una situación clínica o demás, y bueno, vamos a preguntarle al grado 5 o a alguien que sepa más. Esto dice lo mismo. Eh, Derechos y deberes del paciente. Profesionales de la salud tienen el derecho a saber. La legislación nacional obliga y ampara el secreto profesional en general y en particular el profesional. Está también en el Código Penal, artículo 302 del Código Penal. En el mismo, bueno, hay sanciones con respecto a esto. Y ta. Secreto profesional, hay varios ejemplos. De secreto profesional, estos son estos era el taller. De secreto profesional hay varias preguntas que son ejemplos y bueno, más que nada ya les dije cuáles eran las importantes. Y ahora historia clínica. Bueno, es un documento legal que surge del contacto entre el profesional de la salud y el paciente, donde se recoge la información necesaria para la correcta atención de los pacientes. Es un documento válido desde el punto de vista clínico y legal que recoge información de tipo asistencial, preventivo y social.
Es obligatorio, es un documento obligatorio y necesario en el desarrollo de las prácticas de atención sanitaria de personas humanas y personas humanas, ¿esto de dónde lo habré sacado? Y tienen diversas funciones que la constituyen en una herramienta fundamental de un buen desarrollo de la práctica médica. Modernamente se procura que ella no sea un mero registro burocrático, sino que constituya una suerte de biografía del paciente que permita el seguimiento de la evolución de su salud a lo largo del tiempo. También requiere de una protección extraordinaria por la naturaleza especialmente sensible de la información que consta en ella. La confidencialidad es un aspecto clave en la relación entre profesional sanitario y paciente y supone la cesión del paciente de una parte reservada de sí. Los principios éticos de autonomía, no maleficencia, están íntimamente ligados con su preservación. O sea que dentro de la historia también entran los principios de los que veníamos hablando, ¿no? Autonomía, confidencialidad, maleficencia, no maleficencia y, bueno, justicia también, obvio, porque todos tenemos el mismo derecho. Numerosas normas legales obligan al secreto profesional imponiendo, esto ya lo dijimos recién, que se documenta en la historia clínica toda la relación del personal sanitario, todos los actos y actividades médico-sanitarias realizadas, todos los datos relativos a su salud que se elaboran con la finalidad de facilitar su asistencia desde su nacimiento a su muerte y que puede ser utilizada por todos los centros sanitarios de forma adecuada. Se trata de un conjunto, desde la medicina legal, se trata de un conjunto de documentos base de la atención sanitaria y el reflejo de la relación entre uno o varios profesionales. Su uso adecuado, custodia y cumplimiento son los problemas a los que se enfrentan los profesionales a diario que están regulados por diferentes normas legales. Los principios deontológicos implicados en la relación con la protección a los datos sanitarios son sobriedad en cuanto a consignas solo sobre la información real necesaria para la atención sanitaria, transparencia en la gestión y acceso a la historia clínica, responsabilidad íntimamente ligada con la no maleficencia por las consecuencias para el paciente de errores u olvidos en el registro o difusión de datos, protección universal de todos los datos de todos los pacientes de todos los tiempos, ¿no? Bueno, definición y regulación legal. La doctrina médica forense ha definido la historia clínica como el documento o instrumento escrito en el que consta en forma metódica, ordenada y detallada la narración de todos los sucesos acontecidos y comprobaciones realizadas por el médico o el equipo médico durante la asistencia de un paciente en un establecimiento público o privado desde su ingreso hasta el momento de su egreso por alta o por muerte. También está dentro de la ley de derechos y obligaciones de los usuarios. La historia clínica debe estar completa, escrita o electrónica, donde figure la evolución del estado de salud. En caso de una persona cambie de institución o de sistema de cobertura asistencial, la nueva institución o sistema deberá recabar de origen la historia clínica completa del usuario. El costo de dicha gestión será a cargo de la institución solicitante y la misma deberá contar previamente con autorización expuesta. El paciente tiene derecho a revisar su historia clínica y a obtener una copia de la misma en casa. La historia clínica es propiedad del paciente, esto es importante, será reservada y solo podrán acceder a la misma los responsables de la atención médica y el personal administrativo vinculado a el paciente o en caso de la familia con autorización del paciente y el Ministerio de Salud Pública cuando considere pertinente. El revelar su contenido sin que fuera necesario para el tratamiento, mediare orden judicial o conforme con lo dispuesto por tal, hará posible el delito previsto, ¿no? Es un delito entregar la historia clínica. El soporte puede ser a papel o puede ser electrónica. ¿Se acuerdan que esto lo dijimos? Es salud, que se está haciendo en la historia clínica nacional,
que la idea es que que la OMS ya desde el 2005 había aprobado la resolución de esto de cibersalud y hubo una historia clínica nacional con el objetivo de desarrollar un sistema basado en la definición de una plataforma, no me importa. Seguridad de los datos. Es responsable. El responsable o usuario de la base de datos debe adoptar las medidas que resultaran necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales. Dichas medidas tendrán por objeto evitar su adulteración, pérdida, consultas o tratamiento no autorizado, así como detectar desviaciones de información intencionales o no, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del médico técnico utilizado. Bueno, esta ordenanza regula el manejo de las historias clínicas. Es obligatorio que todos los enfermos internados tengan su historia clínica con anotaciones completas. En la que debe constar el diagnóstico clínico o proceso mórbido causal que motiva el ingreso, el diagnóstico clínico definitivo, o las intervenciones quirúrgicas que se hubiesen realizado, el tipo de tratamiento y la terapéutica practicada. Y no puede existir ningún paciente que si hayan transcurrido más de 24 horas no se les haya hecho un ingreso y conste con una historia clínica. Características de las historias clínicas: confidencial, seguridad, veracidad, rigor técnico de los registros, coetaneidad de los registros, disponibilidad única, legible, completa y, por supuesto, la firma o identificación del paciente. De confidencialidad ya dijimos, ya hablamos. La revelación del secreto profesional podrá hacerse al enfermo, a los familiares del enfermo si la revelación ayuda al tratamiento, a los responsables del paciente cuando se trate de menores de edad o personas mentalmente incapaces, a las autoridades judiciales o de higiene, a los interesados por defectos físicos irremediables, graves, infectos contagiosos, esto ya lo dijimos. Bueno, seguridad. Debe constar la identificación del paciente, así como de los facultativos y personal sanitario. Veracidad. La historia clínica debe ser un documento veraz. El no cumplimiento del requisito también es un delito tipificado en Código Penal. Con rigor técnico de los registros deben ser realizados con criterios objetivos y científicos, debiendo ser respetuosa y sin afirmaciones hirientes para el enfermo, otros profesionales o hacia la institución. Coetaneidad de registro debe realizarse de forma simultánea y coetánea con la asistencia prestada al paciente. Disponible, aunque debe preservarse la confidencialidad de los datos en ella reflejada, debe ser asimismo un documento disponible, facilitándose en los casos legalmente contemplados su acceso y disponibilidad. Única, obviamente por cada paciente. Ilegible, esto ya lo dijimos. Completa, debe contener datos suficientes sobre patologías del paciente, debiendo contener todo el acto asistencial. Debe contener todos los documentos integrantes de la historia clínica, desde los datos administrativos, consentimientos, protocolos, etc. Identificación del paciente, del profesional. Todo integrante del equipo de salud que intervenga debe registrar con nombre y apellido de forma legible y número de funcionario. Importante de esto, lo que no está escrito no se hizo. Esto guárdenselo para la vida además, ¿está? Lo que no registré, respetando todas estas características, no se hizo. Componentes de la historia clínica: anamnesis, exploración física, exámenes, diagnósticos, pronósticos, plan de tratamiento, intervenciones, evolución, consentimientos, hojas quirúrgicas y egresos. Los datos identificatorios del paciente y de integrantes del grupo familiar, representantes legales, apoyos en información social relevante, los antecedentes médicos y sanitarios relevantes del paciente, genéticos, fisiológicos y patológicos,
la fecha correspondiente a cada uno de los asientos, en orden cronológico y la identificación de cada uno de los profesionales, registro claro y preciso de cada acto, los instrumentos que den cuenta del consentimiento informado, el registro del consentimiento, el asiento de las directivas anticipadas del paciente y del otorgamiento de mandatos respecto a su salud. Cada registro por los profesionales intervinientes importa por la certificación del hecho que da cuenta, y esto es lo que yo les decía. Si no registró, es que no se hizo. Bueno, las funciones asistenciales es facilitar la asistencia sanitaria, dando constancia de los datos, permitir conocimiento veraz y actualizado, considerado por normas deontológicas, no me importa. Docencia e investigación también se usa para investigación y para docencia, y también se usa para estudios epidemiológicos. Y jurídicos legales también es el elemento central para la defensa de los profesionales que han actuado conforme los requerimientos de su profesión como de cargo o prueba para que la víctima directa o los damnificados indirectas puedan acreditar la inobservancia de las reglas de una buena práctica. También es un respaldo nuestro de nuestra actividad. La historia clínica también nos permite la planificación de nuestras actividades, la evaluación de cómo van dando resultado y la organización de la atención sanitaria, ¿no? Constituye un elemento administrativo. Por razones económicas y gerenciales, la historia clínica es un documento más importante para respaldar por escrito procedimientos predicados, complicaciones aparecidas y costos monetarios. Las enmiendas, bueno, esto también lo hablamos, no se puede, hoy por hoy la historia clínica electrónica, no todos podemos enmendar. Las irregularidades, bueno, pérdida de historias clínicas, inexistencia de registros y anotaciones incomprensibles, incompleta y uso inadecuado, no, falta de identificación, no me importa. Esto ya no me importa. Bueno, la ausencia de historia clínica o la violación de la integridad puede ser considerada como un indicio grave en la elaboración de presunciones judiciales. La violación del deber de confidencialidad por el personal de sanitario puede generar responsabilidad penal para el autor directo. La falsificación o adulteración de la historia clínica puede dar lugar a delitos previstos en el Código Penal. De ello puede derivarse también responsabilidad civil para el autor material, para el centro asistencial o para el sistema prestacional en el que se desarrollan las actividades. Y las distintas en destrucción de historias clínicas, bueno, esto en realidad hoy por hoy era lo que yo les decía, que ha caducado porque no sabemos qué va a pasar con las historias clínicas electrónicas. ¿Está? Y terminamos por acá. ¿Cómo vamos de hora? Bien, medio justita. Está. Les dije todo, salteé las que no me importaban y demás, así que bien. ¿Está? Preguntas, dudas y demás. ¿No? No, en realidad me parece que hay que tener buena memoria, nada más. Bueno, pero es todo medio parecido. Nos aceitamos bien los principios y las reglas y después uno se relaciona con el otro, porque consentimiento, autonomía es consentimiento informado y bueno, explayarse en eso. Secreto profesional es confidencialidad. De historia clínica está muy relacionado con todo. Casos clínicos, razonen y recuerden, sí, lo he hablado en clase, no es difícil, ¿tá? Capaz que lo más complejo es la primera parte de ética y moral, que eso sí capaz que tienen que estudiar porque no es tan de la vida diaria o de sentido común, ¿tá? Pero después creo que lo hemos visto en casi todos los talleres que hemos hecho, ¿tá? Que está bueno los talleres porque es eso, fija conocimiento. ¿Les tengo que subir en el Moodle o les está bien con esas clases? ¿O prefieren que les suba estas también?
Es lo mismo de otro color y con otros talleres o con otros videitos, ¿está? Bien, bien, dale. Bueno, chicos, nos vemos el martes. Pórtense bien. Chao, Nos profe. vemos. Besito, Chao, chau, profe. chau. Chao, profe. Chau, chau.